Hola, bueno, fíjense que no, preferí llegar al trabajo, ¿verdad? Para antes de hacer el vídeo por el camino, como estoy acostumbrado, pero el problema es que hoy traigo unas notitas que les voy a leer. Esa es la diferencia, y no podía leer esta nota y manejarla bien, aunque en otras ocasiones lo he hecho, pero bueno, esta vez está más complicado. Está la nota escrita por delante y por detrás, por las dos caras, entonces me complicaba mucho el asunto. Entonces, tiene que ver, obviamente, por el título se darán cuenta, con el tema de la fórmula de Einstein, esa que le llaman la fórmula más famosa del mundo, ¿verdad? Que establece una correlación de equivalencia entre la energía y la masa, ¿no? Todo el mundo la conoce, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, esta fórmula, señores, no se ha podido interpretar como debe ser, o sea, todavía no se entiende del todo. Justamente lo que no se entiende es la correlación masa-energía, ¿no? Le digo esto porque, para empezar, la fórmula solo aplica para una partícula en reposo. Eso no se puede olvidar. De hecho, vi un vídeo de un físico que dice que como un poco que bromeando, pero un poco en serio también, que la fórmula es falsa, ¿verdad? Y entonces, bueno, él la desarrolla, porque esa es la expresión corta de la fórmula, ¿no? Desarrollada, ya incluye una raíz bien grande donde hay varios términos ahí adentro, entonces sin esa parte la fórmula sería falsa, según su punto de vista, ¿no? Pero bueno, el momento aquí, lo importante no es eso, sino el hecho de que la fórmula aplicaría solo para una partícula en reposo. Esto ya es una complicación. Porque si la fórmula aplica para una partícula en reposo, desde mi punto de vista, pues esa fórmula está hablando de reposo nada más, de masa nada más, y no de energía. Por eso es necesario introducir la velocidad de la luz, elevarla al cuadrado, para que esa masa se pueda mover, para poder justificar una masa en movimiento, ¿verdad? Cosa que es un contrasentido, y vamos a verlo por qué. Porque es la misma mecánica cuántica, desde mi interpretación obviamente, pero ustedes se darán cuenta que esa es la que es, porque está basado en lo que los mismos físicos dicen, pues estaría contradice, ¿no? esta idea de una masa en movimiento con posición definida. Eso es imposible. Ahora, otro punto importante es, si el fotón no tiene masa, esa pregunta se la han hecho varias gente. Si el fotón no tiene masa, entonces, ¿cómo puede tener energía? ¿Cuál es la respuesta para esto? Tampoco, porque es que la fórmula no se ha podido entender en su profundidad. Quiero decir, la relación masa-energía. Entonces, vamos a ver cómo yo voy a enfocar el asunto, y verán que todo esto tiene respuesta. O sea, el hecho de que la fórmula solo aplique a una partícula en reposo. ¿Por qué? Porque el fotón no tiene masa, o sea, carece de masa y sin embargo tiene energía. ¿Cómo yo resolvería esto? No es que tiene, es que es energía. Y ya está, punto, se acabó. La masa se transforma en energía. Esto es la fórmula de Einstein, y el mismo Einstein lo admite, que hay una transformación recíproca entre masa y energía, pero no es posible que en la mente del físico, cuando le están diciendo, y el mismo Einstein lo pensaba así, él reconocía que la masa se transformaba en energía y viceversa, pero él no daba el paso de entender que si algo se mueve, su masa desaparece. Yo sé que es una jugada muy difícil, porque todo el mundo ve que los objetos se mueven, las pelotas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y están ahí, la masa, pero no están. Ese es el punto. Esto tiene su origen en Zenón de Lea. Ese es el origen de las paradojas de Zenón de Lea. Entonces, el otro punto es que masa y energía son dos formas de algo tercero. Eso también lo admite la física, también lo admitió Einstein. Todas estas cosas que estoy diciendo, Einstein las sabía clarito, pero había algo que faltaba ahí, que es lo que yo le voy a dar. Y entonces, siendo masa y energía, siendo formas de algo, ellas son formas de algo, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese tercero? Bueno, pues justamente por quedarse así como van los caballos tapados, con los ojos tapados así, de quedarse entre masa y energía, chocando de un lado para otro, pues no se preocuparon por ese tercero, que es lo único fundamental aquí, ¿verdad? Recuerden, dicho sea de paso, que Hegel interpreta el movimiento, interpreta el espacio y el tiempo. Oiga bien, establezcan analogía, porque este es lo que está en el fondo, ¿no? Como el traspaso, la transición del tiempo al espacio y viceversa.
Entonces uno se pregunta, o le preguntas a él, entonces ¿qué son el espacio y el tiempo? Y él te va a decir, son momentos del movimiento. Hegel está súper claro. Él tiene dos formas que se pueden intercambiar de una en otra, y sin embargo tiene ese tercero y te está diciendo, el espacio y el tiempo no son verdad en sí mismos. Aquí lo único verdadero es el movimiento, es ese tercero, y el espacio y el tiempo son sus momentos. ¿Qué les parece? Ahora, si ustedes interpretan la relación masa y energía exactamente así, pues creo que le va a ser mucho más útil, ¿no? Es ese tercero que están buscando, que se menciona así de soslayo, y nadie quiere meter la mano ahí, es el movimiento. Es justamente el movimiento. Pero bueno, vamos a ver qué yo les anoté aquí. El error de los físicos es interpretar la archiconocida fórmula de Einstein. ¿Saben cuál es? Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como que una pequeña cantidad de masa contiene una inmensa cantidad de energía. De acuerdo a la fórmula, si se aumentara la velocidad al punto de una partícula, digamos, ¿no? Al punto que alcanzara o sobrepasara la velocidad de la luz, cosa que es imposible, la masa de esa partícula se haría infinita. O sea, hay una restricción ahí. Ahora agrego yo, pero esto no es cierto. Eso es una ilusión que le han vendido. No es cierto. En el fondo la explicación no es esa. Y la razón cuál es de por qué esto es falso, es una razón doble. No, la masa, como dije ya, es siempre masa en reposo. No hay energía cinética ahí. Y la llamada energía potencial no cuenta aquí porque es solo un artificio, una manera más de aludir a cosas virtuales en el sentido vulgar del término, no como lo uso yo en las correlaciones o configuraciones actovirtuales, ¿no? Sino como idealizaciones. Ahora bien, la segunda razón es que es sencillamente imposible conservar la masa en movimiento. Luego, una masa a alta velocidad no se hace infinita, simplemente desaparece. Eso es lo que tienen que entender. Desaparece. Si la masa se transforma en energía es sencillamente porque como tal masa desaparece. Por eso es que solamente hay masa en reposo. Una vez que la masa cobra movimiento, esa masa se va a convertir en energía. Que si es cinética, bueno, obviamente es cinética, pero es energía. Entonces, eso quiere decir que la masa no se conserva, obviamente, al convertirse en energía. Dicho esto, veamos qué sucede. En realidad, la fórmula de Einstein es una proverbial tautología, pero ello no la demerita. ¿Por qué digo que es una tautología? Nótese que el agregar la velocidad de la luz en la fórmula solo hace que la masa se mueva. Es decir, lo que tenemos es que la energía es igual a la masa en movimiento. Y eso viene a decir que la energía es la energía, lo cual es una gran tautología, ¿verdad? De ahí, bueno, veamos más de cerca el asunto. La fórmula también nos dice que la masa, al moverse, está obligada a desmaterializarse. No más masa, eso es según mi interpretación, y creo que esto no lleva a discusión alguna. Esto implica que lo que suponemos en lugares definidos del espacio, es decir, esa masa con posiciones exactas definidas, no está realmente en ningún lugar. Y para esto yo uso la mecánica cuántica, uso al mismo Hegel y hasta al mismísimo Zenón de Lea. Repito la idea, es decir, esa masa con posiciones exactas definidas no está realmente en ningún lugar. Como tal masa se ha volatilizado y solo quedaría una probabilidad de materialización cuando su energía cinética, si ustedes quieren agregar, se haga cero. Cero energía cinética, masa en reposo, la única masa que hay. Y este cero, por lo tanto, implica el reposo, las coordenadas, la localización exacta, el devenir de esa probabilidad en un sólido con posiciones definidas. Dicho sea de paso, estoy explicando el misterio de el experimento cuántico de la doble rendija y, en el fondo, la intriga de la propia medición, ¿verdad? En mecánica cuántica, la energía no existe por sí misma, sino, como el que dice aquí,
sino ligada al tiempo conformando la dimensión energía-tiempo. Esto también nos dice que el tiempo está del lado ondulatorio, donde no hay manifestación puntual, posición definida, localización, coordenadas. En suma, donde tampoco hay masa. Consecuentemente, estamos hablando no solo de la probabilidad e indeterminación a partir de la fórmula de Einstein, sino también de ese fenómeno que se conoce como dualismo onda-corpúsculo. Así es que, desde cierto punto de vista, toda la mecánica cuántica se puede deducir, al menos el problema central de la mecánica cuántica, de esa formulita. Si se interpreta bien, claro, la estamos rectificando desde la mecánica cuántica, es lo que estamos haciendo. Como hago yo en todos mis vídeos. Recuerden que mi posición aquí no es ponerme del lado de toda la física que considera que la mecánica cuántica es algo raro, algo inentendible, etcétera, etcétera, y viven con la ilusión de que la descripción clásica del mundo, muy particularmente la descripción del movimiento, del cuadro clásico, el movimiento macroscópico, es completamente exacta, perfecta, etcétera, etcétera. No, en todos mis vídeos lo que yo hago es, desde la mecánica cuántica, rectificar el cuadro clásico del movimiento, que es erróneo, y da la ilusión del determinismo, de la exactitud y todo ese tipo de cosas. Claro, ¿por qué es posible la ilusión del determinismo, exactitud, etcétera, etcétera? Sencillamente porque estamos hablando de series de estado de reposo, y estamos confundiendo el movimiento con series de estado de reposo. Eso es lo que pasa, por eso es que hay exactitud en la descripción, porque estamos escribiendo el reposo, no el movimiento, ¿verdad? ¿Quién demostró eso? Zenón de Lea, la flecha en vuelo, recuerden. Seguimos. Decía que toda la mecánica cuántica se puede deducir de esa fórmula. Bueno, cuando digo toda la mecánica cuántica, quiero decir el problema básico que tiene la mecánica cuántica con el tema de la medición, el movimiento, etcétera. Se puede deducir de ahí, solo hay que, para demostrarlo, para probar esa deducción, solo hay que rechazar la concepción clásica del movimiento como trayecto recorrido a medida que el tiempo transcurre por sí mismo con independencia del movimiento. Esto es lo que está mal, señores, que es la confianza que tenemos, los fundamentos mismos de la física. Lamento decirles que están mal, que esos fundamentos son muy endebles y que si no los rectifican, pues el edificio se le va a venir abajo completo. ¿Qué es la mecánica cuántica? Es la coronación del edificio hasta cierto punto. Es la parte del penthouse con el techo. Y ahora tenemos ya el penthouse construido, pero tememos agregarle el techo porque se va a ir abajo el edificio. Entonces está el edificio casi completo con el techo al lado. Y no nos atrevemos a taparlo. Si lo ponemos, se va a caer. ¿Por qué? Porque son los fundamentos los que están mal. Entonces seguimos aquí. A esto le hemos venido llamando, o sea, oigan la idea, solo hay que, para demostrarlo, rechazar la concepción clásica del movimiento como trayecto recorrido a medida que el tiempo transcurre por sí mismo con independencia del movimiento. A esto le hemos venido llamando trayectoria dinámica. En una palabra, eso es lo que está mal, el concepto de trayectoria dinámica, que fue lo que se nos mostró, period. No hay que refutar a Zenón está más claro que el agua. Entonces, quiere decir que el mérito de la solución de las paradojas Zenón lo tengo yo, porque soy el único que hasta el sol de hoy no se ha sumado a querer refutar a Zenón y a querer echar abajo las paradojas o mostrar que son inconsistentes. No, el único que ha dicho que es tan correcta, además de Zenón, soy yo. Y esa es la verdadera solución. A esto le hemos, bueno, como decía, ¿qué es lo que está mal? El concepto de trayectoria dinámica, que es una serie de estado de reposo. Ya, punto. Esa es la flecha en vuelo. Entonces, una vez desechado el cuadro clásico del movimiento, debemos recurrir a la interpretación hegeliana, según la cual el movimiento es el traspaso del espacio al tiempo y viceversa. Para resumir, si tenemos energía, no tenemos masa y viceversa. Si tenemos corpúsculo, no tenemos comportamiento ondulatorio y viceversa. Y si tenemos espacio, no tenemos tiempo y viceversa. Obviamente necesitamos los dos momentos, pero ellos se excluyen uno al otro y transitan uno al otro. No los podemos tener los dos a la vez, que es lo que pasa con el principio de Heisenberg. Heisenberg está reflejando con su principio esto que les estoy mostrando yo a ustedes. No más que eso. Así que, de hecho, en la mecánica cuántica, un cuerpo en reposo carece de energía. Einstein logra evadir esta dificultad en su teoría de la relatividad al introducir la constante C, la constante de la velocidad de la luz. Esto nos dice
que una masa en reposo tiene una energía potencial. Y aquí está justo el artificio. Un cuerpo en reposo no tiene energía, sino que la cobra toda vez que se mueve. De la misma manera que podemos decir que el estado de movimiento está potencialmente presente en el estado de reposo, así también la energía respecto de la masa. Pero esto realmente es un sofisma. Ligado, es un sofisma, ¿no? En efecto, la masa ni permanece constante, ni aumenta durante el movimiento, sino que se desdibuja, se desmaterializa, lo cual no implica ni aumento ni disminución, sino transformación, conversión. ¿Cuál es el truco de Einstein? El suponer una masa relativista, tómese entre comillas, esa que se mide cuando el cuerpo está en movimiento. Falso, no hay tal masa. Pero desde la mecánica cuántica podemos fire back a la fórmula de Einstein para de paso rectificarla, toda vez que una masa en movimiento no tendría posición exacta, sino un comportamiento ondulatorio probabilístico, ¿verdad? Donde no hay masa alguna para la partícula. Y extendiendo también este razonamiento para los cuerpos macroscópicos, ¿verdad? Como Hegel lo hace, sin conocer la mecánica cuántica, pues sería válido también, ¿no? No hay masa alguna. Vamos a repetir la idea. Pero de la mecánica cuántica podemos... es que no sé cómo traducir esto de fireback, ¿no? A la fórmula, podemos echarle fuego a la fórmula, ¿no? A la fórmula de Einstein para de paso rectificarla, responderle, ¿no? Tirotearla. Toda vez que una masa en movimiento no tendría posición exacta, sino un comportamiento ondulatorio donde no hay masa alguna para la partícula. Y tampoco para los cuerpos macroscópicos. Esa parte la demostró Hegel. Ahora bien, para terminar, piensen en esto, que voy a los mismísimos fundamentos de la mecánica, allá con Galileo. Piensen en esto, si usted no está de acuerdo con esta interpretación que le estoy dando, que lo explicaría todo, en cierto modo, o potencialmente todo, incluso la propia rareza cuántica, la demistificaría, demistificaría, ¿no? Desmitificaría esa rareza, al tiempo que rectificaría al propio Einstein, logrando esa idea de la unidad, volviéndola mucho más coherente, ¿verdad? Pues si no está de acuerdo con esto, con esta manera en que yo abordo esta fórmula, pues comience por explicar por qué la masa no afecta la velocidad de caída de los cuerpos. Si usted no tiene respuesta para esto, fíjense lo que le estoy hablando, esto es puro Galileo. ¿Por qué la masa no afecta la velocidad de caída de los cuerpos? Si usted, esto que está en el origen de la física, desde que la física empezó como ciencia, si usted no tiene respuesta para esto hoy, en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, en el 2025, miren cuánto tiempo ha pasado. Pues, señores, esto que yo le estoy dando en este vídeo le puede ayudar muchísimo, porque le puede ayudar a resolver ese problemita, entre otros tantos, de por qué la masa no afecta la velocidad de caída de los cuerpos. Aquí los dejo, nos vemos en un próximo vídeo.